Esta iglesia de Muriel de Zapardiel, en la provincia de Valladolid, ha perdido su ábside. Se ha derrumbado a primera hora de la mañana, sin provocar daños personales y por causas aún desconocidas. Un ejemplo de lo frágil que es el patrimonio. Por desgracia, este no es el único episodio de derrumbes de este tipo que se ha producido en Castilla y León. En los últimos años se han producido derrumbes por diferentes circunstancias. A continuación lo repasamos. Buenas tardes. La vivienda sigue en el foco de las preocupaciones y del debate político. Hoy el Gobierno ha anunciado nuevas medidas que buscan premiar a quienes no suban los precios. Sí, esta mañana Sánchez anunciaba ese Real Decreto para paliar la crisis de vivienda con el foco muy puesto en el alquiler. Incluirá medidas como rebajas fiscales a los propietarios que no suban el alquiler a sus inquilinos, también límite a los contratos por temporada y mayor control para intentar frenar el alquiler por habitaciones. Yo creo que el problema es que lo están trasladando los propietarios y que tiene que ser a medias, que el Estado ponga un poco de su parte, y los propietarios un poco de la suya y los inquilinos un poco de la suya. Y esta semana vamos a seguir hablando del modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno. El miércoles se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El presidente de la Junta ha vuelto hoy a rechazarlo. Con los servicios públicos de Castilla y León no se puede mercadear. No voy a consentir que se juegue con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestros servicios sociales. En Villamanín no quieren más disgustos. La comisión de fiestas ya ha cobrado el gordo y comienzan con los trámites para repartirlo. Han creado una plataforma en la que los agraciados han de aceptar o no el acuerdo de renunciar al 10% del premio. Un acuerdo ha evitado la celebración del juicio que sentaba en el banquillo a 4 personas acusadas de delitos de desórdenes públicos y daños cuando se negociaba el expediente de regulación de empleo de la fábrica de palas eólicas LM de Ponferrada. Han aceptado toda la parte económica reclamada por la Fiscalía y 1 año de prisión, 3 menos de los que pedía en un principio la acusación pública. Y otra noticia de esta tarde, el mirandés cesa a Jesús Galván tras sumar solo una victoria en los últimos 8 partidos. Es el segundo entrenador que cae esta temporada en el club jabato. Les damos los detalles en el tiempo de deportes. La fachada de la iglesia de Muriel de Zapardiel en Valladolid se ha derrumbado a primera hora de la mañana. El templo, que se empezó a construir en el siglo XI, es bien de interés cultural y está considerado como uno de los monumentos valiosos de nuestra comunidad. Así como ven, ha quedado el ábside central de esta iglesia de Santa María del Castillo, iglesia mudéjar, en Muriel de Zapardiel, en Valladolid, después del derrumbe que se ha producido a primera hora de la mañana. Un derrumbe que, a pesar de lo aparatoso, no ha debido ser demasiado escandaloso, puesto que ni siquiera los vecinos que viven en la plaza se han enterado. Han sido unas trabajadoras del ayuntamiento las que a las 8:15 de la mañana lo han descubierto. Hasta aquí se ha trasladado el consejero de Cultura, que se ha mostrado consternado por lo sucedido, y también técnicos de patrimonio del Arzobispado de Valladolid, que de entrada prefieren no mojarse en cuanto a las causas. Todavía es pronto para determinarlas, aseguran, pero sí que han decidido que el templo va a tener que ser cerrado y buscar una alternativa para celebrar los ritos cristianos. Un desastre, es un desastre, porque además esta es una iglesia importante, una iglesia esbit y es una iglesia mudéjar verdaderamente maravillosa. Vamos a proceder de inmediato, pero yo creo que aquí hay una obra seria. Preferimos ser cautelosos y no adelantarnos a decir la causa es esta o aquella otra, porque casi siempre, como sabemos en los temas de patrimonio, no hay una causa, sino que suele ser la conjunción de varios factores. No es el primer episodio reciente de estas características en Castilla y León. Lamentablemente hemos visto otros derrumbes por diversas causas. También en Valladolid, la emblemática cúpula de la iglesia de la Veracruz se vino abajo y fue restaurada. O la torre de Villaturiel en León, que se desplomó en el verano de 2024. El derrumbe más reciente lo encontramos en Ávila. La iglesia de San Andrés, joya del románico abulense, sufrió el derrumbe de su paño norte el pasado mes de mayo. Un desmoronamiento que en un principio se achacó a las humedades, pero que en realidad se debió a un debilitamiento estructural. Tras unos primeros trabajos de consolidación de los muros, la Junta de Castilla y León ha invertido recientemente una partida económica para la rehabilitación de este templo.
La lista roja que elabora la asociación Hispania Nostra incluye elementos del patrimonio en riesgo de desaparición por su mal estado. Aparecen 452 de Castilla y León. Salamanca es la única provincia que no haya añadido ninguno en 2025. En el lado opuesto, Palencia y Burgos. Burgos es la segunda provincia de Castilla y León que más monumentos tiene en la lista roja de Hispania Nostra. Junto con Palencia encabezamos también las incorporaciones. 6 bienes se han incluido en esta lista en el último año. Uno de ellos es esta iglesia de San Juan Evangelista de Villalbal, pedanía de Cardeñuela, Río Pico. Como se puede observar, la iglesia se encuentra en un avanzado estado de deterioro. La torre ha sufrido un importante derrumbe y algunas de las bóvedas están a punto de colapsar. Lleva más de 40 años cerrada al culto. Ahora, un ciudadano alemán que pasó por aquí al realizar el Camino de Santiago se ha propuesto recuperarla. Palencia es una de las provincias que lideran las nuevas incorporaciones a ese listado, sumando 6 durante 2025 hasta hacer un total de 88, 2 en la lista negra. Una de esas nuevas incorporaciones es de patrimonio industrial. Son las viviendas que nacieron junto con la empresa azucarera en Monzón de Campos, viviendas que eran diferentes dependiendo de si se construían para los trabajadores, para los cargos intermedios o para el director. También contaban con un hogar social. Todo ello, todas estas infraestructuras en un lamentable estado de conservación a día de hoy, lo que les ha valido la adhesión a ese listado creado por la asociación Hispania Nostra. En 2025 no ha disminuido el número de bienes inscritos en la lista roja de patrimonio en peligro de la asociación Hispania Nostra en la provincia de Salamanca, pero tampoco ha disminuido. Son 59 los bienes inscritos, hay de todo tipo, fundamentalmente edificaciones religiosas, fundamentalmente ermitas e iglesias en zonas rurales abandonadas. También hay fortificaciones y castillos, pero también hay construcción civil. Un ejemplo es este Palacio de las Tres Culturas, un ejemplo de arquitectura medievalista del 19, inscrito en el año 2022 y situado en la céntrica calle de la Roa. El patrimonio es una bendición, pero también un quebradero de cabeza. Pero mantener estos tesoros es una exigencia legal para sus propietarios que a veces se confiesan impotentes. Que no tenemos recursos económicos para mantenerlo, pero también patrimonio artístico, aunque sea la diócesis la propietaria, es un bien que tiene que ser compartido con la sociedad. Por eso hay líneas de ayuda públicas. Que no es responsabilidad de la Junta, de los ayuntamientos, no. Los responsables somos todos. El primero, el propietario. También hay que recordar que el patrimonio no paga IBI. Gozan de suficientes ayudas, como por ejemplo la exención del IBI, para poder conservar el patrimonio. Pero las necesidades son muchas. Si hablamos de edificios, hay un convenio anual que actúa en los casos más urgentes. Este año cada diócesis tiene una aportación que supera los 300.000 euros. Por lo menos de que los tejados de las iglesias estén en perfecto estado. Aún así, cada cierto tiempo hay noticias de problemas. Eso demuestra que las autoridades no están cumpliendo con su deber. Y luego está lo que contienen los edificios, laberinto de propiedades que se intenta controlar al máximo. Porque no podemos saber qué hay que conservar y qué no hay que conservar si no sabemos qué es lo que tenemos. Contamos siempre con la complicidad, diría, ¿no? Que es la propia diócesis quien nos pone al corriente. En Castilla y León hay más de 2.500 monumentos BIC sobre los que hay un control más exhaustivo. Lo complicado son los otros miles y miles de elementos patrimoniales sin esa protección, que son una oportunidad, pero también un problema. El Gobierno anuncia 3 medidas para frenar la subida de los precios del alquiler de vivienda. Estarán incluidas en un Real Decreto con el que, según Pedro Sánchez, se pondrá coto a la especulación desmedida y al fraude. Pedro Sánchez anuncia un incentivo fiscal para los propietarios de viviendas que no suban el precio del alquiler cuando renueven sus inquilinos. Les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler. Será una de las 3 medidas de un decreto que el Gobierno aprobará próximamente. Otra busca limitar los contratos de alquiler de temporada para acabar con fraudes. Para ello lo que vamos a hacer es fijar condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador. No ha explicado esas condiciones, sí las que establecerán para el alquiler de habitaciones. La renta total del conjunto de habitaciones no va a poder superar la renta del contrato de la vivienda completa.
y añade que en zonas tensionadas su alquiler tendrá los mismos límites que el del precio de las viviendas completas. El PSOE tiene intención de aprobar estas medidas sobre el alquiler que ha anunciado Sánchez, pero de momento no tiene a ningún grupo dispuesto a que se aprueben, ni siquiera dentro del gobierno. Parece que es de sentido común que la solución a esta crisis no puede consistir en premiar a aquellos caseros que decidan no subir el precio de los alquileres, sino en intervenir para proteger el derecho de las familias. Y nosotras estamos indignadas. Pensamos que este gobierno en materia de vivienda y de política de vivienda no tiene perdón. Sánchez solamente pone parchecitos a un drama. Y los expertos aseguran que la situación del alquiler es cada vez más compleja. Falta vivienda, sobran demandantes y el foco del problema debería ser responsabilidad del Estado, de los propietarios y del propio mercado. El problema es que no sé cómo lo van a limitar. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Porque tú coges un contrato, te lo lees y es perfectamente legal. Como no manden a gente por todos los pisos viendo cómo los están alquilando, lo que deberían hacer, sinceramente, es construir vivienda social y que el Estado ponga el precio. El PP afirma que el rechazo de los socios de Sánchez a las medidas sobre vivienda demuestran que el gobierno está sin rumbo. Lo han dicho cuando Alberto Núñez Feijóo ha presentado sus propuestas para solucionar la crisis habitacional. Entre otras cosas, se compromete a eliminar trabas burocráticas y administrativas y a rebajar los impuestos como el IVA en la compra de las viviendas. Además, propone incentivar la construcción vinculando la financiación autonómica a que las comunidades dediquen recursos para la construcción de viviendas. Lo que ha hecho el gobierno es enfrentar a todo el mundo. Lo que ha hecho es enemistarse con todas las comunidades autónomas. Sánchez condiciona la financiación a su bienestar personal en la Moncloa. Yo me comprometo a vincularla al incremento del número de viviendas que se hagan en los ayuntamientos y en el conjunto de las comunidades autónomas. El modelo de financiación autonómico es el otro asunto de la semana propuesto por el Gobierno. Este miércoles se celebra la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El presidente de la Junta ha vuelto hoy a mostrar rechazo total porque la propuesta, ha dicho, pone en peligro los servicios sociales de Castilla y León. Con los servicios públicos de Castilla y León no se puede mercadear. No voy a consentir que se juegue con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestros servicios sociales. No tiene que servir para comprar el apoyo político de formaciones políticas o de personas. Va a haber un fondo específico en materia de lucha contra el cambio climático y pensamos, lógicamente, que Castilla y León, que es la comunidad de España que tiene más superficie forestal, pues podría ser una de las grandes beneficiadas de este fondo que se dota con 1.004 millones de euros, pero acto seguido se nos dice que ese fondo se va a repartir en 2/3 partes en las comunidades autónomas del Mediterráneo y en 1/3 entre el resto. El sector empresarial de nuestra comunidad aprueba la gestión de la Junta con un 5,3 y suspende la labor de la oposición con un 3,6. Son unos datos de una encuesta publicada por Castilla y León Económica. Según este sondeo, para los empresarios, el político castellano y leonés más influyente vuelve a ser Alfonso Fernández Mañueco. El exministro socialista Jordi Sevilla ha publicado un manifiesto para renovar al PSOE. En él pide un cambio de rumbo y culpa a la dirección del Partido Socialista del ascenso de Vox. Desde el PSOE han respondido que no tienen miedo al debate. Es el Manifiesto Socialdemocracia 21, con el que se pide un cambio de rumbo en el PSOE para que el partido recupere un proyecto autónomo y los valores socialdemócratas. Porque hemos paralizado desde la política de confrontación todas las medidas socialdemócratas, empleando como sustituto un populismo basado en el cálculo electoral. Lo ha encabezado y difundido el exministro Jordi Sevilla. En él pide a PSOE y PP que abandonen la crispación y culpa a los socialistas del auge de Vox. Ya que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección. Realidades que en última instancia alimentan a la extrema derecha
Pide un debate crítico en Ferraz ante lo que define como el callejón sin salida del sanchismo y el antisanchismo. Iniciativa que no va contra nadie, sino a favor de huir del populismo. Jordi Sevilla dice que las organizaciones políticas no pueden ser sectas en torno a un líder carismático. La plataforma Socialdemocracia 21 ha publicado el manifiesto sin firmantes, aunque sí cuenta con el respaldo de algún antiguo alto cargo, como el exsecretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato. Cuando hablan de cambio de rumbo, pues la duda que nos surge es hacia dónde, ¿no? Si quieren dejar de subir el salario mínimo, si de lo que estamos hablando es de no subir las pensiones. Bueno, habrá que verlo, habrá que estudiarlo con cariño y en todo caso las propuestas pues más mayoritarias o más minoritarias siempre son muy bien recibidas y escuchadas. El PP y el PSOE se mantienen como primera y segunda fuerza, pero Vox se les acerca con casi el 18% de los votos. Según esta encuesta publicada por El País y Cadena SER, si se celebrasen elecciones generales, los de Abascal arrebatarían votantes al PSOE. Y este otro estudio para La Razón visualiza resultados similares. El PP con unos 40 escaños de ventaja sobre el Partido Socialista en unas hipotéticas generales. Y sería más o menos la misma distancia que separaría a los socialistas de Vox. No hay indicio de sabotaje terrorista y por eso el juez ha archivado la causa por el apagón ocurrido el pasado 28 de abril en España. Tras meses de investigación y recabados diversos informes técnicos, el juez de la Audiencia Nacional ha descartado que el origen tuviera que ver con ciberterrorismo. Y hoy de nuevo han continuado las protestas del campo contra el acuerdo de Mercosur. Además de en Tarragona, las tractoradas se han repetido en el País Vasco o en Galicia. Un día más, agricultores y ganaderos han pedido a Europa que recapacite para evitar lo que muchos aseguran es una condena de cierre segura. Hay mucha incertidumbre, mucha inquietud. Alimentación más barata. Pero ya lo sabemos, no se venden duros a 4 pesetas. Mercosur nos va a asfixiar, nos está asfixiando y estamos arruinados. La Casa Blanca está preparando un encuentro entre Donald Trump y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Lo ha confirmado en la semana en la que el presidente de Estados Unidos se reunirá con la líder de la oposición, María Corina Machado. Mientras, el régimen de Venezuela anuncia la liberación de otro centenar de presos, aunque solo una veintena ha salido de la cárcel. Entre ellos está el militar hispano-venezolano Alejandro González de Canales. Estados Unidos e Israel no descartan intervenir militarmente ante lo que está pasando en Irán. Esta es una morgue en la que se acumulan cadáveres de fallecidos en la represión de las protestas. Varias ONGs apuntan a que las fuerzas de seguridad han matado al menos 500 personas y han detenido a más de 10.000. El régimen de los ayatolás dice que tiene la situación controlada y afirma que hay injerencias extranjeras en esta revuelta. La Comisión de Fiestas de Villamanín ya ha cobrado el premio gordo de la Lotería de Navidad y ha comenzado con los trámites para su reparto. Van a crear una plataforma web para que todos los premiados se inscriban de manera segura y así no haya fraudes. Todo comienza a aclararse para los vecinos de Villamanín. Después de toda la polémica, finalmente la Asociación de Fiestas de Villamanín ha abierto una cuenta bancaria para el pago seguro del premio de la lotería. En un nuevo comunicado donde se traslada un mensaje de calma y seguridad, aseguran que se ha realizado el ingreso de los décimos premiados cumpliendo con las garantías legales y con la trazabilidad necesaria. Esto permitirá organizar los pagos de forma segura y ordenada. También está en desarrollo la plataforma web de registros premiados. Será de uso obligatorio para todas las personas con participaciones premiadas. Deberán inscribirse y firmar el correspondiente acuerdo de reparto para poder cobrar sus papeletas. Una plataforma que estará operativa dentro de aproximadamente 2 semanas. Ahí se verificará la titularidad de las participaciones, se evitarán duplicidades y fraudes y saldrá de ahí el listado definitivo de perceptores. También se podrá consultar el texto del convenio de reparto. Para quienes tengan dificultades para registrarse, la asociación ha anunciado que facilitará jornadas presenciales para ayudar a quien lo necesite.
Estos disturbios se produjeron en agosto de 2021 a las puertas de un restaurante de Ponferrada. En su interior se reunían los directivos de la compañía de aspas eólicas LM, que había anunciado un ERE para 400 trabajadores. El comité de empresa había convocado una concentración de protesta y sucedió esto. 4 años y medio después, hoy estaba previsto que comenzara el juicio por este suceso. Estaban programadas 3 sesiones en la Audiencia Provincial de León, pero no ha sido necesaria ninguna. Los 4 acusados de desórdenes públicos y daños, para los que la Fiscalía reclamaba 4 años de cárcel, aceptaron finalmente una pena de 1 año, además de hacer frente a toda la parte económica que pedía la acusación pública, el pago de una multa y la responsabilidad civil por los daños causados en la empresa Catirres, que tenemos a nuestra espalda, donde se negociaba aquel expediente de regulación de empresa, y a la empresa FCC con sus intereses, además de las costas judiciales. En agosto de 2021 se produjeron aquellos incidentes después de una llamada a la movilización por redes sociales que terminaron con actos violentos, lanzamiento, quema de objetos y proclamas y amenazas contra los directivos de la compañía que se encontraban dentro de estas instalaciones negociando aquel expediente de regulación de empleo. Continúa la comisión que investiga el accidente de la mina de Cerrero, en la que murieron 5 trabajadores leoneses el 31 de marzo del año pasado. Y lo hace con un giro importante. Hoy han declarado varios brigadistas y han ofrecido un testimonio clave. Afirman que es muy difícil ocultar las condiciones precarias de una mina. La ex consejera, que dimitió tras el siniestro, reconoció que esas condiciones en este caso eran del peor de los chamizos, dijo, por lo que de tener en cuenta estos testimonios cobra mucha fuerza la opción de que los responsables estuvieran al tanto de esta precariedad. 2 pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos han fallecido como consecuencia de un error en la elaboración de un preparado para su tratamiento. Hay otros 3 pacientes afectados. Según SACIL, uno de ellos permanece en la UCI, otro ha pasado a planta y el otro ha sido dado de alta. El complejo asistencial asume este error humano que, según indican desde Sanidad, ha sido puntual y se limita a estos 5 casos. El hospital ha investigado lo ocurrido para identificar el error y actualizar protocolos. También asegura que ha sido transparente con las familias que han conocido de primera mano lo sucedido. Castilla y León cuenta con la flota de emergencias más extensa de España. Hoy han presentado en Ponferrada nuevos helicópteros medicalizados, uno de los compromisos que adquirió el presidente de la Junta en el debate del Estado de la Comunidad. 3 helicópteros medicalizados como este ya se encuentran operativos en nuestra comunidad. Se encuentran ubicados, uno aquí en El Bierzo y los otros 2 en las provincias de Ávila y Soria. Medios aéreos que se suman a los 4 que ya funcionaban en Castilla y León. Además, Fernández Mañueco ha avanzado que próximamente entrarán en servicio otros 3. Un refuerzo de la atención sanitaria que pretende reforzar la asistencia en el medio rural y en las zonas de difícil acceso. Nuestra comunidad cuenta con nuevos helicópteros medicalizados. Y hoy vivimos un momento histórico en la atención a las emergencias gracias a un nuevo contrato en el que hemos invertido más de 95 millones de euros. Y esto ha permitido un nuevo helicóptero para el área del Bierzo, ubicado en la base de Cueto, otro en Soria, ubicado en Garray, el tercero para Ávila, en la base de Piedralaves. En los próximos meses se sumarán los de Palencia, Zamora y Segovia para completar así el año con una flota de 10. Con esto lo que pretendemos es mejorar el sistema con una dotación que permite alcanzar todas las provincias con operaciones que sean rápidas, que sean seguras y, sobre todo, poder llegar a las localidades más pequeñas. Este refuerzo en transporte sanitario incluye también la incorporación de nuevas ambulancias que alcanzan ya un total de 720 distribuidas por toda la comunidad. 2/3 aproximadamente de estas ambulancias están en las zonas básicas de salud del ámbito rural. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Garantizar la equidad. Fernández Mañueco ha aprovechado también su visita a Ponferrada para anunciar que este mismo viernes comenzará a funcionar la unidad del ictus del Hospital del Bierzo y que este centro contará este año con cirugía robótica.
Y en la visita a la reforma realizada en el Centro de Salud de Alcañices, en Zamora, Fernández Mañueco ha recordado la apuesta del Gobierno autonómico por la sanidad pública y la alta valoración en el ranking nacional en atención primaria, especialidades, ingresos hospitalarios y urgencias. Bustil comprende más de 2.600 rutas en toda Castilla y León y ya han sido utilizadas desde el pasado 1 de septiembre de forma gratuita por más de 4,5 millones de usuarios. Es el balance que se ha presentado hoy en Carvajosa de la Sagrada, donde también se ha hecho entrega de 2 nuevos autobuses híbridos para 2 de las líneas más utilizadas en el área metropolitana de Salamanca. Como curiosidad, también se ha hecho entrega de una tarjeta muy especial, la tarjeta Bustil número 600.000. Hubo medidas previas como el transporte a la demanda o el bono rural gratuito. Hoy, Bustil es la principal herramienta del sistema de movilidad para los usuarios de la comunidad. Implantado hace tan solo 4 meses, presenta un incremento de viajeros por encima del 20% en el segundo semestre de 2025, llegando a superar los 4,5 millones de viajeros en total. Bustil representa precisamente un sistema de movilidad accesible absolutamente para todos, conforma la cohesión territorial, atiende a todos los municipios, sea más grande o más pequeño, y se está notando el incremento de los usuarios desde ese punto de vista. Hoy se han presentado en Salamanca 2 nuevos vehículos híbridos con capacidad para 89 pasajeros que se suman al proceso general de modernización del transporte público y que cuentan con sistemas de seguridad de última generación como el Alcoloc. El conductor tiene que soplar en una máquina y si da positivo no permite arrancar el autobús, entre otros, ¿no? Trae los últimos sistemas de seguridad. El consejero de Movilidad ha aprovechado su visita para entregar la tarjeta Bustil número 600.000, un número redondo que consolida un sistema de movilidad público, sostenible y gratuito en Castilla y León. El Ayuntamiento de Zamora ha tenido constancia de que varias personas se han hecho pasar por trabajadores de servicios sociales, ganándose la confianza de personas mayores para entrar en sus domicilios e intentar estafarlos. Se hacían pasar por trabajadores sociales y ofrecían servicios relacionados con la ley de dependencia. Desde el consistorio, para empezar, han querido hacer hincapié a sus propios trabajadores de esta concejalía para intentar evitar este tipo de situaciones. Pero además quieren recordar a la ciudadanía que los trabajadores sociales nunca abordan por la calle ofreciendo intervenciones. Por último, también han querido recordar a cualquier persona que vea alguna situación de este tipo que se lo haga saber tanto a la policía como al propio ayuntamiento. Un operario de grúa ha fallecido atropellado por un turismo mientras asistía a un camión en una carretera nacional de la provincia de Valladolid. Este es el primer accidente laboral mortal del año en la comunidad. Y en Palencia, la Guardia Civil investiga a 2 hombres y a una mujer, todos de nacionalidad española, como supuestos autores de un delito de estafa en la compraventa de entradas para el Festival Sonorama. La víctima contactó con el vendedor a través de redes sociales y acordaron la venta por 95 euros. Al enviarle el comprobante, la víctima realizó de forma involuntaria otro pago de 95 euros, pero a partir de ese momento el vendedor le bloqueó en las aplicaciones de contacto. Provocó numerosas inundaciones y destrozos. La borrasca Kirk causó estragos en Castilla y León. Fue en octubre de 2024. En Soria se llevó por delante una de las pasarelas de la ciudad. Ha pasado más de un año para ver esta imagen. Las máquinas han empezado a retirar los restos, aunque aún no hay fecha para que el puente que la reemplace. No serán tan intensas, pero en los próximos días se esperan nuevas borrascas que rompan con la estabilidad. Mañana llegarán las lluvias a toda Castilla y León. Nos lo cuenta Sergio Hernández. A partir de mañana vuelve la inestabilidad y esa va a ser la tónica general para esta semana que acabamos de comenzar. Vamos a tener un carrusel de frentes que van a ir pasando a lo largo de los próximos días. Primero este sistema frontal que nos dejará lluvias bastante intensas durante la jornada de mañana, sobre todo en la mitad más occidental del país. Miércoles jornada un poquito más tranquila, pero de nuevo el jueves volverían a generalizarse las precipitaciones en buena parte del país y también de Castilla y León con ese nuevo sistema frontal que nos afectaría ya de cara al final de la semana. Pero
Si miramos lo más inmediato, las lluvias que vamos a tener durante la jornada de mañana, vemos claramente que esos mayores acumulados se van a dar sobre todo en zonas de la mitad más occidental de nuestro territorio, zonas del suroeste de León, zonas de Sanabria y también sur de Salamanca y de Ávila, donde podríamos superar fácilmente los 35 o los 40 litros por metro cuadrado. Está entre los propósitos de año más populares, cuidarnos más. Después de los excesos navideños hay ganas de perder los kilos de más y no hay grandes secretos para conseguirlo. Dieta saludable, hidratación y ejercicio, además de fuerza de voluntad. Después de la Navidad, ¿todos tenemos la misma sensación? Nos pasamos, todo nos parece muy poco. Y al final comes bastante más de la cuenta. Resistirse a la tentación ha sido complicado. El dulce me gusta muchísimo. Siempre hacemos algún exceso que no es el habitual. Ahora toca perder esos kilos de más. Lo suyo es, lo primero, restablecer los horarios de comidas para que la salud digestiva se vaya un poco regulando. Y luego, pues evidentemente, tender a comer alimentos naturales que seguramente que ahora en fiestas pues hemos dejado un poco aparte. Y acompañarlo de actividad física. Hacer ejercicio, que es lo que hago antes y después. Andando, más que hacer régimen, andando. Porque recurrir a las dietas de choque tiene su efecto rebote. Son dietas más en plan depuración, de comer, de meter muy pocas calorías. Va a haber un efecto muy rápido de bajada de peso, pero claro, en cuanto vuelven a introducir su alimentación normal, pues lo cogen con mucha facilidad. Y quitarse esos kilos de más se complica con la edad. Va un poco en función de que el metabolismo es más lento y también un poco en función de que la actividad y el ritmo de vida es muy diferente. No es ningún secreto, dieta equilibrada y ejercicio. El programa Conciliamos se amplía al mes de septiembre hasta el primer día de colegio. Así se cubren todos los periodos de vacaciones escolares. El año pasado participaron 25.500 menores, cifra récord. A lo largo de estos años hemos ido ampliando el programa Conciliamos, que tiene congeladas, por cierto, sus tarifas, y hoy damos cumplimiento a la última demanda que nos trasladaron las familias, que era el ampliar ese programa también al mes de septiembre. El programa Espacio Abierto, que presenta y dirige la directora de Informativos de Castilla y León, Marisa Vázquez, ha sido reconocido con el premio CEU Ángel Herrera al mejor trabajo periodístico en materia educativa por el programa emitido el 29 de septiembre de 2024 dedicado a la educación. Un programa que tenía como entrevistado principal al filósofo y pedagogo Gregorio Luri y que repasó los principales motivos por los que el sistema educativo de Castilla y León ocupa los primeros puestos en el informe PISA. Y los periodistas Íñigo Domínguez y Alfonso Armada son los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, organizado por la Asociación de Prensa de Valladolid. El jurado ha decidido conceder el galardón, dotado con 6.000 euros, a ambos comunicadores por sus artículos Malditas palabras bien dichas y Poema de la fuerza, respectivamente. Una batalla tras otra triunfa en los Globos de Oro con 4 de los premios que da anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Owen Cooper, con 16 años, se ha convertido en el actor más joven en ganar este galardón gracias a su trabajo en la serie Adolescencia. La película española Sirat se ha ido de vacío. My fellow nominees on trauma. I think my